No sé si alcance a desarrollar todo lo que quisiera desarrollar y quizás me quede en la mitad del camino y tendremos una ronda de preguntas donde quizás pueda abarcar un poco más de lo que falte. Pero es que para mí este es un tema que no se puede explicar conceptualmente. Es decir, yo puedo poner una lámina con la definición de Estado de Derecho y estoy convencido que no vamos a sacar nada valioso de eso ahí. Es decir, los conceptos sin sus razones nos sirven de muy poco. Entonces yo prefiero ir a esas razones, explicar por qué nació este concepto, y si logro hacer eso y después no doy una definición, me quedo más tranquilo de haber puesto en la mesa cuáles son las razones históricas que hicieron que este concepto llegue a desarrollarse. Comienzo con una pequeña historia para amenizar el postre, que ilustra bastante bien toda la idea a la que me voy a referir. Había un rey en Prusia que se llamó Federico el Grande. Ya cuando alguien se apoda de Grande se imaginan un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y él quería construir un castillo que lo construyó, es el castillo de Sanssouci, que queda en Potsdam, esto es en Berlín, esto es en las afueras de Berlín. Y lo hizo y es una cosa maravillosa, yo nunca he estado ahí, pero dicen que rivaliza con Versalles. El problema es que al lado de Sanssouci había un molino, y ese molino existe todavía. Lo reconstruyeron, creo que lo bombardearon en la Segunda Guerra. Y Federico tenía un problema porque el molino no solo que afeaba el palacio, sino que hacía ruido, porque las astas daban vueltas y vueltas todo el día, no podía dormir. Entonces Federico llamó al molinero, que se llamaba Arnoldo, y le dijo: Arnoldo, te compro tu molino. Y Arnoldo no se lo quiso vender. Entonces le dijo: ¿no sabes acaso que yo soy el rey y te puedo quitar el molino si quiero? Y Arnoldo le contestó: Su Majestad, usted no puede quitarme mi molino porque aún hay jueces en Berlín. La historia es mucho más interesante si recordamos que Federico nombraba a los jueces de Berlín. Entonces es una respuesta audaz. Pero ¿qué hay detrás de la respuesta del molinero? Hay algunos principios subyacentes y la historia a mí me gusta, es una leyenda en Alemania, porque pone en boca de una persona sencilla una serie de ideas que llevamos asumidas adentro, que nunca le hemos explicitado y que no necesitamos explicitarlas. Esas ideas, en breves rasgos, son que el individuo tiene derechos que nadie puede vulnerar. En este caso, el derecho del molinero a su molino, a la propiedad, algo que él había construido seguramente con mucho esfuerzo. El molinero nunca había visto una ley que le diga que tiene derecho a la propiedad. No habían códigos todavía. De hecho, Federico va a codificar el derecho civil. Pero él sabía que tenía ese derecho, aunque nunca lo hubiera leído. La segunda premisa es que la ley sirve para proteger esos derechos. En este caso, el molinero sabe que la ley lo protege a él, y lo protege a él del gobernante. La tercera premisa oculta es que esa persona sabe que hay alguien que va a respetar ese derecho, que va a hacerlo respetar. Y ese alguien se llama juez, es una autoridad que se llaman los jueces. Y la cuarta es que esto es un esquema general. No es que el molinero tenía propiedad del molino, es que todas las personas, es que esto aquí se aplica para todas las personas por igual. Es una situación que se hubiera aplicado a cualquier otra persona. Si uno tenía un telar, se hubiera aplicado para el artesano y para su telar. Es la idea de que hay una ley que me protege a mí de los abusos de los demás y de los gobernantes. Y que si alguien va a abusar de ellos, puedo acudir donde un guardián que me proteja. Esas es un poco las conclusiones que se siguen de esta historia del molinero de Sanssouci. Y con esa historia, hay ciertas notas preliminares que yo quiero hacer. La primera de ellas es que el Estado de Derecho es un término que hoy está muy venido a menos. Realmente hay una pérdida de significado, significa cualquier cosa
Yo siempre digo que es una expresión de cóctel, porque nos hace quedar muy bien. Cuando uno lo invitan a una reunión muy elegante, le preguntan qué está mal con el país, uno dice el Estado de Derecho. Y la gente normalmente se asombra y dice, ¿qué tipo tan inteligente? Porque ha dicho algo que suena elegante, ¿no? Pero quién sabe qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Y es una palabra engañosa, porque Estado de Derecho no es Estado más derecho. No es una ecuación. No es que si tengo Estado y tengo derecho, tengo Estado de Derecho. De hecho, nada que ver. Puede haber Estado... hay una diferencia, que es la que vamos a trabajar, entre el Estado con derecho y el Estado de derecho. Uno puede tener un país con derecho y no tener Estado de derecho. Y por otro lado, uno puede ir a una institución que no es un Estado, no es un país y que no promulga leyes, y en esa institución, por ejemplo, una universidad, se vive un ambiente de Estado de Derecho, aunque no promulguen leyes y aunque no sea un país. Y finalmente, algo que es muy importante, y esto lo enlazo con lo que decía al inicio, el Estado de Derecho no es un invento. Entonces, yo no puedo ir a un libro o decir, este es el padre fundador del Estado de Derecho, estudiemos sus teorías, sus doctrinas y ya está. Sino que es un conjunto de principios que responden todos a una evolución histórica particular. Por ejemplo, todos aquí sabemos que la división de poderes es importante en el Estado de Derecho, ¿no? Un poco de lo que hemos escuchado. Y otro principio es el de la irretroactividad de la ley, que la ley no se aplica para atrás. También es importante en el Estado de Derecho. ¿Qué tiene que ver la irretroactividad de la ley con la separación de poderes? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sin embargo, los dos son principios necesarios en un Estado de Derecho. Entonces, esto es un conjunto de principios y por lo tanto, de entrada les digo, no puedo dar una definición porque no puedo abarcar todos esos principios y articularlos para que suenen coherentemente. Tendría que enumerar una serie de principios distintos entre sí y que todos ellos, más o menos, cuando se juntan, hacen que tengamos un Estado de Derecho. Muy bien, aquí comienzo oficialmente con el tema. Y les pido disculpas si soy realmente básico en lo que voy a decir. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando uno aprende lo básico, el resto viene por añadidura, pero cuando uno pierde la primera premisa del resto se vuelve un poco confuso. Todos tenemos cosas que valoramos. Y yo diría que a través de la historia está claro que la primera es nuestra vida y un poco, diríamos, nuestra libertad, aunque hoy entendemos menos qué significa eso, y quizás nuestros bienes. O sea, son las tres cosas que básicamente no dejaríamos que nadie nos quite. El problema es cuando el agresor no es mi vecino, sino es mi gobernante. Porque eso cambia toda la figura. Mi vecino no puede venir a llevarse mi vaca, pero el gobernante sí puede venir a llevarse mi vaca. ¿Qué le voy a decir yo al gobernante? Como el molinero de Sanssouci debería decirle, aún hay jueces aquí nomás y no se puede llevar mi vaca. Pero lo cierto es que se la puede llevar. Y se vira la situación. Porque normalmente es el gobernante el que tiene el derecho a llevarse mi vaca. Y soy yo el que no tiene derecho a impedirlo. Y podríamos comenzar a reflexionar sobre eso, ¿no? Es claro que un abuso de mi vecino es ilegal, pero en este caso los abusos de los gobernantes son ilegales. Porque normalmente suelen ser legales. Suelen ser legales. Y la defensa es la que es ilegal. Y esto no es cosa del pasado. Y no me refiero al Ecuador. De hecho, yo voy a ser muy poco coyuntural en mis palabras. Creo que no voy a hablar del Ecuador. Si quieren en preguntas y respuestas hablamos. Pero esto no es una cosa del pasado. Es decir, antes se podían robar mi vaca. Hoy pueden ponerme un impuesto del 100% del valor de mi vaca. O pueden impedirme vender mi vaca. O pueden fijar el precio al que yo venda mi vaca. O pueden decirme para qué usar mi vaca.
Entonces, las disposiciones de la autoridad hoy han cambiado de forma, pero básicamente subsisten y son legales. Ustedes saben en este país que si uno quiere vender un racimo de banano al precio que uno estima conveniente, y este precio es más alto que el precio oficial, eso es penado con cárcel. Uno se va a la cárcel si vende un banano al precio que uno quiere. No hay mucha diferencia con lo de la vaca, ¿no? Es decir, es una intromisión clara en esa esfera que yo decía al inicio, de lo que consideramos un poco inviolable, de mi vida, mi libertad y mi propiedad. Entonces, el punto que vamos a tratar en el Estado de Derecho es ese. ¿Qué pasa y cómo solucionamos los conflictos entre los gobernantes y los gobernados? Y la historia del Estado de Derecho es la historia de cómo la humanidad comienza a poner límites al poder del gobierno para proteger sus derechos. Esa es la historia. Y esta es la historia de la que yo quiero hablar. Yo quiero decir cómo nació esa historia y cómo se desarrolló. Y por eso es que es un reto meterse a hablar de historia después de haber almorzado algo tan rico, ¿no es verdad? Porque lo último que queremos es comenzar a hablar de Aristóteles y Platón y esas cosas. Pero vamos a hacer un esfuerzo, Yo voy a hacer un esfuerzo para que sea lo más entretenido posible. Pero, como les decía al inicio, si no entendemos esa historia de limitaciones, el concepto no nos sirve de nada. Si yo les digo que Estado de Derecho es un Estado que tiene el poder del gobierno limitado, ¿de qué va eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Entonces quiero que, como decía, creo que el Chavo, comencemos desde el inicio y voy a hacer solamente unas pastillas para exponer esto. No vamos a entrar en 2000 o más años de historia, pero sí quiero hacer un anclaje en los clásicos, un anclaje en la cultura grecorromana, que es donde se sientan esos principios que se redescubren 15 años después en la modernidad y son los que inspiran hoy estas ideas. Y voy a hacer solo estos dos anclajes, en Grecia y en Roma. Y en Grecia lo quiero hacer porque cuando uno pregunta qué es lo más importante que nos dejó Grecia, y podríamos discutir si la razón o el arte o muchas cosas, nunca aparece esta palabra, porque es una palabra desconocida que se llama isonomía. La isonomía es uno de los mayores logros de la sociedad griega, particularmente la ateniense, que consiste en que las leyes son iguales para todas las clases de personas. Todos somos iguales ante la ley. Todos valemos exactamente lo mismo. Nadie vale más, nadie tiene un derecho que otro no tenga, ni una obligación que otro no tenga. Esta situación en Grecia, en Atenas, fue la que dio inicio a esa expresión de que aquí gobiernan las leyes, no gobiernan las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, como todos somos iguales, estamos sujetos a reglas iguales para todos. No estamos sujetos a la voluntad de alguien. Si aquí todos nos hemos ordenado para almorzar y todos tuviésemos el mismo plato de comida, esto equivale a que nadie pueda aquí pararse y decidir qué va a comer el del frente. Porque estamos sujetos a la regla general. Hoy hay arroz con pollo. ¿Ya? Todos somos iguales bajo la misma regla general. Y ellos llegaron a tener como principio legal, el que está ahí abajo, que no era legal proponer una ley que afecte a alguien, salvo que afecte a todos. Estaban prohibidas las leyes particulares. ¿Por qué es importante esto aquí? ¿Qué tiene que ver con la democracia? Porque esto que estoy diciendo de la isonomía se deriva la democracia. Si todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, entonces todos tenemos el mismo derecho a participar en el gobierno. ¿De acuerdo? La democracia es una especie de consecuencia de la isonomía. Pero no es lo mismo, porque la democracia puede preservar la isonomía o puede destruirla. Nosotros, todos juntos, podemos ir a una votación y decir que esta mesa hoy no come.
Eso sería perfectamente democrático, ¿no es verdad? Porque lo hemos votado. Pero destruiría la igualdad ante la ley. Significa que ellos ya no están bajo la regla que están ellos. Entonces, estos conceptos nacieron iguales, pero con el tiempo se separaron. Y cuando Aristóteles, solo para citarlo brevemente, habla en la política de la democracia, no habla de la democracia, habla de la isonomía. Lo que pasa es que las palabras se llegaron a ser sinónimos. Pero Aristóteles llega a decir que la fórmula que el pueblo gobierne y no la ley era una fórmula despótica, porque el pueblo podía decidir lo que le venga en gana. Que la libertad se aseguraba cuando gobierna la ley, no el pueblo. Eso llega a decir él. Eso no nos suena muy democrático, pero es que él está defendiendo la isonomía. Él está defendiendo la igualdad de todos ante la ley. Y más aún, si entramos a Platón, ¿no? A Platón sí, de verdad le desagradaba la idea de la democracia, porque entre otras cosas la democracia había matado a Sócrates. Había sido un juicio y habían votado y la mayoría decidió que era culpable. Entonces tenía fundadas dudas sobre lo que podía hacer la mayoría. Entonces, este concepto se unió luego, y no lo voy a desarrollar, pero se unió luego con este pensamiento de los estoicos que decía que todos tenemos derechos naturales y uno de esos derechos es precisamente a ser iguales ante la ley. Una situación que nadie me puede vulnerar. Y respecto de Roma, y les prometo que con esto dejamos la historia antigua atrás, los romanos eran mucho más prácticos, ¿no? Creo que aquí hay alguna gente que estudia Derecho, tenían una mente eminentemente práctica, no muy especulativa. Entonces ellos logran desarrollar ya una concepción de la persona como sujeto de derecho, es decir, el ser humano como portador de una serie de derechos. Y esto en un marco de una sociedad que era precapitalista, es decir, el derecho romano privado es un derecho básicamente de propiedad y de contratos. Básicamente propiedad y contratos. Claro, que uno podía ser dueño de otra persona, ¿de acuerdo? Pero aún esta aberración entra bajo el esquema general de unas reglas generales que regulan propiedad y contratos. Y ellos enfatizaron la certeza de la ley. Es decir, este conjunto de reglas tienen que ser claras y ciertas. Y de esa forma funciona la sociedad. ¿Cuántos aquí estudian Derecho o han estudiado Derecho? Ok, listo, gracias. Bastantes. Hay una historia que nos cuentan los profesores, que es la historia de la ley de las 12 tablas, no sé si se acuerdan. Una historia medio mítica, que se levantó el pueblo de Roma cuando las leyes no eran escritas. Y lograron como gran cosa que escribieran las leyes en 12 tablas. La pregunta es que si alguien ha leído las 12 tablas y le parece una buena ley. La verdad es que pueden ser bastante malas, pero ese no es el punto. El punto es que estaban escritas. Y el solo hecho de que una regla esté escrita nos permite conocerla. Y si la conocemos, podemos actuar conforme a ella. Entonces, el hecho que la ley, para los romanos y para nosotros, esté escrita y publicada, era fundamental. Fundamental. Les pongo un caso. ¿Qué ley prefieren de estas dos leyes? Una que diga, todos los que vistan camiseta verde o azul o roja o morada. Digamos, todos los que vistan una camiseta morada pagan una multa de $5. Mala ley, ¿no? Mala ley, tú estás de morado, ¿cierto? Ok. Supongamos que otra ley diga, todos los que tengan una camiseta que atente contra las buenas costumbres pagan $5. ¿Cuál ley prefieren? La primera, ¿por qué? Ok, en la primera, pues no me pongo de morado. Eso está, no me pongo de morado. En la segunda es que no sé qué puede significar. Mañana puedo ir con una camiseta de Iron Maiden, de un tipo ahí desangrándose, y alguien puede decir que eso atenta contra las buenas costumbres. Pero ¿cuál de las dos leyes suena más justa?
La segunda suena un poco más justa, ¿no? Suena mejor, que hay que preservar las buenas costumbres y la integridad de la sociedad. Pero es que eso a los romanos no les preocupaba tanto. Les preocupaba la certeza de la ley. Porque la certeza es un derecho de las personas. Saber qué leyes me están gobernando con absoluta claridad. Para saber cómo adecuo mi conducta a esas leyes. Y por eso Cicerón llegó a decir, siguiendo a los griegos, obedecemos la ley para ser libres. Yo soy libre bajo la ley, porque sé cuál es mi radio de acción protegido. Todo esto se echa al traste después, y solamente para ir clarificando que estoy hablando de la ley, pero no estoy diciendo qué significa, porque puede significar muchas cosas. Después ellos mismos se encargaron de decir que la ley era simplemente la voluntad del emperador, ¿no? Pero lo interesante, lo dicen algunos historiadores, es que esto es muy gráfico, que el emperador se liberó de la ley. O sea, la ley lo ataba, porque la ley protegía a las personas. El emperador se liberó de la ley. Y ahora la ley comenzó a hacer lo que el emperador decía. Una famosa frase de un jurisconsulto romano, creo que es Paulo, uno de esos, dice, la voluntad del príncipe es la ley. Esto es un cambio radical con lo que les decía hace un rato de la ley como protección, pero es un cambio fundamental que explica lo que pasó durante los siguientes 10 o 15 siglos. Entonces, esto lo voy a pasar un poco rápido. Básicamente el entorno de las personas era un entorno de poca libertad. Entonces, las sociedades, sobre la base de lo que yo he hablado anteriormente, sobre la base de un principio isonómico, de que todos somos iguales ante la ley, de que todos tenemos los mismos derechos, que tenemos derecho a conocer qué es la ley, a conocer cuáles son sus efectos, la sociedad comienza a avanzar en la protección de sus derechos y en la limitación de los poderes arbitrarios. Comienza a avanzar. Uno de esos avances, por ejemplo, son los que he puesto aquí. Uno dice, bueno, ¿por qué existen los jurados? Es simplemente, lo digo como una curiosidad histórica. Y la gente normalmente piensa que es un sistema como cualquier otro, perfecto o imperfecto. Lo cierto es que el sistema de jurados era una garantía. Porque si no te juzgan tus vecinos, ¿quién te juzga? Pues el gobernante, el que te acusa. Entonces llegó un momento en que la gente le dijo al rey, ¿sabe qué? Si usted me acusa de algo, que me juzguen mis vecinos, que son ellos los que me conocen. Pero usted no me puede juzgar. Y otro caso fue el nacimiento de los parlamentos. El rey decretaba un impuesto y se lo cobraba a la gente. O decretaba un delito y lo aplicaba a la gente. Entonces comenzaron a ver esta revuelta y a decirle, no, espérese. Si usted quiere poner un nuevo impuesto, yo lo apruebo. Si usted quiere poner un nuevo delito, yo lo apruebo. Entonces, esas dos cosas son los esfuerzos de la gente por arrancarle al rey o al gobernante el poder de dictar leyes, los parlamentos, y el poder de juzgar a los demás, el judicial. La separación de poderes nace en esta época, cuando le arrancan al rey parte de sus poderes. Por eso se explica la separación de poderes. Y finalmente, como todo esto era un poco, estaba en el aire, en un caso muy puntual en Inglaterra, llegaron hasta ponerlo por escrito y firmaron un contrato. Ese contrato se llamó Carta Magna. Y ese es un gráfico que es interesante porque en la Carta Magna el rey concedió estos derechos o los reconoció a los nobles. Entonces en el gráfico pues están los dos a la misma altura, simbolizando que el rey no es más que las demás personas. Y si nosotros vemos rápidamente este texto de la Carta Magna, me parece que es ilustrativo de lo que he venido diciendo. Dice, ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado ni privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza contra él, ni enviaremos a otros a que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Sentencia judicial de sus pares, sus vecinos, y con arreglo a la ley del reino, ley que era promulgada por el Parlamento. Entonces, aquí están las defensas de las personas.
Estoy hablando de 1215. A mí me gustaría, por ejemplo, ver esto en nuestras constituciones modernas, ¿no? Y de ahí me salto unos siglos, porque lo que quiero enfatizar es que lo que he estado diciendo suena a derechos políticos, ¿no? ¿Verdad? Igualdad ante la ley, libertad y tal. Lo que hacen los ingleses en los siglos XVII y XVIII es decir que esos mismos principios se aplican a la economía y comienzan a oponerse a ciertas situaciones. Por ejemplo, en un monopolio, si esta mesa tiene el derecho para hacer las servilletas y los demás no tenemos el derecho, ¿no rompe eso la igualdad ante la ley? Sí, tan claramente, como en cualquier otro caso. O si ellos tienen un privilegio de que están exentos de un impuesto, ¿no rompe eso la igualdad ante la ley? Igual. Entonces se comenzó a defender al mercado como un espacio de libertad y de igualdad ante la ley, frente a los monopolios y a los privilegios. De la misma forma que en una democracia todos somos iguales y nuestro voto vale lo mismo, en un mercado todos tenemos el mismo derecho potencial de emprender, sin que alguien nos lo prohíba. Entonces los ingleses llevan estos principios a su aplicación más económica. Y uno de esos pensadores, precisamente inglés, llega a sistematizar entonces estas ideas pasadas, que es John Locke. John Locke comienza a decir, a ver, ¿cuáles son estos principios que han estado inspirando esta historia? En primer lugar dice, hay una esfera de derechos inviolable, como el molinero de Sanssouci y su molino. Hay una esfera. Y segundo, el objetivo de los hombres al constituir gobiernos es proteger esa esfera. Hasta ese momento no se había justificado de esa forma los gobiernos. El gobierno se explicaba con estas teorías del derecho divino o la autoridad de Dios que venía de arriba o cualquier cosa. Pero esta es la primera vez que se lanza la idea de que el gobierno es la consecuencia del acuerdo de la gente para tener un mecanismo de protección. Por lo tanto, el único rol legítimo del gobierno es proteger a la gente, proteger los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que él un poco llega a desarrollar y ahí hay una cita. Estos principios son los que inspiraron ya documentos modernos. La Declaración Americana es probablemente el mejor de estos ejemplos modernos. Dice, sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. Si ven, es un poco el lenguaje parecido a las ideas de John Locke de antes, de la justificación del gobierno para proteger los derechos de los ciudadanos. Y luego aparece otro documento que es muy importante en esta historia, que es la Constitución de los Estados Unidos. Yo tuve la suerte de ir allá a estudiar un poco este tema y no aprendí mucho de esto de aquí, porque no entendí el enfoque. Yo pensaba que era una constitución como la nuestra. Entonces me perdí en el curso. Solo después logré entender que la Constitución de los Estados Unidos solo se entiende desde la perspectiva de la limitación del poder del gobernante. Es decir, los americanos estaban bastante cansados de tener un rey, bastante cansados. Entonces, cuando organizan su gobierno, deciden no tener un rey, tener un presidente y darle muy poco poder. ¿Cómo hicieron para darle muy poco poder? Hicieron un país federal, es decir, un gobierno central que está
a la par de cada gobierno estadual. No tenían un solo gobierno. Segundo, separaron los poderes en el Ejecutivo con poco peso, el Legislativo y el Judicial con mucho peso. Tercero, les dieron pocos poderes a cada uno. La Constitución de los Estados Unidos es una cosa de 3 carillas. De hecho, es bastante inofensiva visualmente. Y finalmente, el punto más importante, porque esto fue una novedad, le agregaron una Carta de Derechos que trata de englobar esa esfera privada inviolable de la que les he hablado. Entonces, como que dijeron, a ver, hemos limitado al máximo el poder del gobierno y aún así no estamos tranquilos. Aún así no estamos tranquilos. Entonces, vamos a agregarle una Carta de Derechos para que todos estemos claros que esto de aquí nadie lo puede violar. Y está el famoso Bill of Rights de la Constitución. Y fíjense lo que escriben en ese Bill of Rights. Y si quieren vamos solamente a los subrayados, ¿no? Dice, a nadie se le podrá privar de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Básicamente las mismas palabras de la Carta Magna de 5 siglos, 6 siglos antes. Hay esta esfera protegida y a nadie le puede ser quitada, sino con arreglo a la ley que es igual para todos. Voy a pasar esto rápido porque de ahí vienen ya otros elementos. De ahí viene toda la teoría de la separación de poderes, un poco con Montesquieu y la Ilustración. Viene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en sus inicios tenía mucho del ideal del Estado de Derecho, tenía mucho. Luego se echó al traste por otros grupos. Pero mientras fue controlada por los grupos moderados, llegaron a expedir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es bastante clara en la concepción de una esfera inviolable de derechos de la persona. Y finalmente hay un poco de evolución posterior y tenemos otras garantías, como los códigos de las leyes. La gente comienza a codificar la ley para tener certeza. Porque imagínense, en el siglo XVII, XVIII, ¿quién sabía qué era ley y qué no era ley? Era una cosa muy confusa. Era una cosa realmente confusa. Entonces comienzan a codificar las leyes para que la gente tenga la certeza. Y se racionaliza un principio famoso, que es el principio de legalidad, es decir, que nadie puede ser castigado si no hay una ley que establezca el castigo y el delito previamente. Esta es una garantía fundamental para la libertad de las personas, el principio de retroactividad y el principio que las personas pueden demandar al Estado cuando viola sus derechos. Creo que he arrastrado todos los principios de pedagogía al ir un poco rápido, pero es una tertulia de post-almuerzo, así que ahora sí, a tratar de sistematizar el concepto. Es decir, pude haber comenzado por esta página, pero yo, como les decía al inicio, creo que no servía de mucho, porque decir que el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes y no de los hombres, en sí mismo no se explica. Pero ahí quiero ya hacer una sistematización de lo que son las ideas normalmente más conocidas. El Estado de Derecho es un poco el conjunto de todos estos principios que hemos pasado muy rápidamente. Pero el Estado de Derecho es un ideal ético-político. Es decir, es un ideal que busca garantizar la libertad en la sociedad. No se puede entender al Estado de Derecho quitándole el ideal ético-político, que es la libertad. No se puede. Nació para eso. La definición más común es aquel que hay Estado de Derecho cuando gobiernan las leyes y no los hombres. Por esto que hablamos que las leyes son generales y por lo tanto nos sometemos a ellas para no someternos a otros. La famosa expresión anglosajona es rule of law, es decir, el imperio de las reglas y no el imperio de las personas. Un elemento fundamental es que el poder está limitado por la ley y se ejerce de forma racional y previsible.
y se protege la libertad a través de la ley. Y se protege la libertad para que el individuo pueda planificar su vida sabiendo de antemano en qué casos le será aplicada la coerción, en qué casos nos van a obligar a hacer algo que no queremos hacer o en qué casos nos van a sancionar, como el caso de la camiseta morada de hace un momento. Otro elemento fundamental es el de la isonomía, el de la igualdad ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes. Y todos son iguales ante la ley y libres bajo ella. Todos somos iguales ante la ley. Esto es mucho de la cultura anglosajona, ¿no? De las películas donde el poderoso va donde el débil y el débil le dice, sí, pero tú no estás por encima de la ley. Es una especie de lugar común hoy en día, pero viene de esta idea. Y finalmente, tanto hablo de la ley, pero es importante recalcar que la ley debe ser pública, debe ser general, debe ser cierta y ahí hay otras características como permanente, debe durar, por lo menos debe durar para que las personas puedan planificar su vida. Y un elemento final es el de la división de poderes, pero la división de poderes solo tiene sentido si lo entendemos como un fraccionamiento del poder para evitar los abusos. Pero como decía un tipo que yo respeto mucho, si los poderes separados se unen en oligopolio contra la persona, da lo mismo que estén separados que estén juntos. Este no es un valor en sí mismo. Es una idea que funciona en la medida que sirve para proteger la esfera de libertad de la persona. Pero si no sirve para eso, hay que pensar en otra cosa. Y esa es una definición ya de Estado de Derecho que dio un pensador importante del siglo XX, pensador liberal importantísimo que se llamó Hayek y que escribió un libro absolutamente maravilloso que realmente recomiendo, que se llama Camino de Servidumbre, donde dice, desnudado a sus tecnicismos, Estado de Derecho significa que el gobierno en todos sus actos está sujeto a reglas fijas y anunciadas con anterioridad, reglas que hacen posible prever con buena certeza cómo la autoridad usará sus poderes coercitivos en determinadas circunstancias y que permitan al individuo planificar sus propios asuntos sobre la base de este conocimiento. Para decirlo en sencillo, no sería deseable que todos ustedes sepan cuáles van a ser las leyes en este país de aquí por los próximos 50 años, para que cada uno pueda planificar su vida durante 50 años, hoy. Que esas leyes sean públicas, conocidas, permanentes y generales, que no beneficien a un grupo y a otro grupo. ¿No sería eso algo que valga la pena anhelar? Premisa de esto de aquí, de esa posibilidad de planificar, es que obviamente se respete la esfera de libertad, porque como decía al inicio, también puedo tener reglas generales, conocidas, permanentes, donde no haya libertad. La relación entre Estado de Derecho y democracia. Porque si yo les he, como dice un muy buen amigo mío, yo no soy un vendedor de carros usados. O sea, les he hablado de algo que suena bastante bien, pero es necesario que sepan cuáles son sus consecuencias, porque las cosas un poco las compramos por sus consecuencias. Entonces, como la democracia hoy es un valor tan fuertemente arraigado, yo sí quiero entrar a tocar qué tan compatible es el Estado de Derecho con la democracia, para que sepamos cómo procesarlo, es decir, y cómo calibrarlo, cómo sopesar a la idea del Estado de Derecho. Creo que es clarísimo que el Estado de Derecho es incompatible con la dictadura, ¿no? O sea, una dictadura se apropia de tus derechos, claramente es incompatible. La pregunta es, ¿qué tan compatible es con la democracia? Algo decíamos al inicio en los griegos sobre la diferencia entre isonomía y democracia. Y aquí caben más de una respuesta y yo trato de ser lo más objetivo que puedo, porque sería un lugar común decirles, miren, la democracia siempre va de la mano con el Estado de Derecho y la dictadura no, y los dictadores son los malos y hasta ahí.
Pero lo cierto es que la democracia, como no es un concepto cerrado, sí tengo que explicar por qué la respuesta depende de qué entendamos por democracia. Porque básicamente se perfilan en los últimos 200 años dos clases distintas de democracia. Esto tómenlo como beneficio inventario. Hay unos que dicen que hay una sola democracia y que la otra no es democracia. Y sí, pues, o sea, y hay muchas, y está muy bien, se puede decir eso. Lo que yo trato es de dar espacio al argumento para que cada uno pueda reflexionarlo. Y diré que estas dos clases de democracia es la liberal, la democracia liberal, en la que yo personalmente creo, y otro espacio de democracia que, digamos, no es liberal. No es liberal. No llega a consolidarse como una dictadura, pero no es tanto una democracia. Yo no sé si ustedes vieron el debate para la presidencia chilena entre el actual presidente Piñera y Frei. Y a los dos les preguntaron si Venezuela era una democracia. Les preguntaron si Venezuela era una dictadura. Y los dos contestaron exactamente lo mismo. Dijeron, no es una dictadura, pero tampoco es una democracia. Yo no sé si, yo no sé si fue una buena respuesta, pero es que eso va por ahí. Va por este concepto ampuloso, difuso, de una democracia plebiscitaria, una democracia popular, electoral. Pero desarrollémoslo. Comencemos con la democracia liberal. La democracia liberal es la democracia limitada. Esa es la mejor definición que yo puedo dar. Es la democracia donde el pueblo, que es una mala expresión, donde la ciudadanía o los ciudadanos estamos limitados. No podemos hacer lo que nos da la gana en términos políticos. El Estado de Derecho, en este caso, encausa a la democracia y limita a las mayorías. Por la misma razón por la que limita a los gobernantes, para proteger al individuo. La misma razón por la cual limitamos a un gobernante se aplica para limitar a todas las personas. Hay una película que se llama El Patriota. ¿La han visto? Sí, una Mel Gibson. Ya. Más allá de si les gusta o no y la bandera de los Estados Unidos y todo, hay una buena escena, donde están discutiendo si se independizan o no. Y Mel Gibson no quiere la independencia, ¿cierto? No la quiere. Entonces un proponente de la independencia se levanta y dice, eliminemos al tirano. Y Mel Gibson responde, ¿por qué habría de cambiar a un tirano que está a 1000 millas por 1000 tiranos a 1 milla? La línea ahí de él es que él desconfía tanto de un gobernante como de 1000 gobernantes. Las razones para desconfiar del uno son las mismas razones para desconfiar del otro. Y aquí ya un poco los estudios modernos han desarrollado muchísimo sobre el comportamiento de las masas, ¿cierto? Todos aquí hemos ido al estadio de una vez. ¿Cierto, no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo que como nos comportamos en el estadio, sería imposible comportarnos en nuestra casa. Es decir, la masa nos envalentona a decir y a hacer una serie de cosas que en nuestro sano juicio no hiciéramos. Esta democracia desconfía del poder, no importa quién lo tenga. Y ahí hay otra historia, ¿no? La verdad es que si yo pudiera dar la charla solo con historias me parecería más divertido, pero las historias no sistematizan, entonces ese es un problema. Pero ahí va otra historia. No sé si han escuchado de esta casi fábula de los 7 sabios de Grecia. Es decir, los sabios existieron, no son fábulas, pero hay una leyenda sobre estos 7 sabios. Uno de ellos era Solón y toda esta gente que era famosa y presocrática. Entonces estaban los 7 sabios y orondos de su sabiduría comienzan a exponer sus máximas. Pero estos sabios se los conocen por sus frases. Pero había uno que se llamaba Bias de Priene, que no quería hablar. No quería dar su máxima. Entonces la gente comenzó a decirle, oye,
no seas egoísta, no te quedes con tu sabiduría solo para ti, compártela con los demás. Y Brías no quería hablar. Entonces comenzaron a molestarlo, a ir a su casa y decirle, oye, ya, pórtate serio, esto es para la posteridad, tienes que decir algo. No quería. Comenzaron a molestar a sus hijos en el colegio, a su esposa en el mercado, de tildar al padre de un hombre poco patriótico porque se negaba a ayudar y apoyar al desarrollo. Y esto fue creciendo y creciendo y creciendo, y lo hostigaban a Brías y lo hostigaban a Brías, hasta que hubo una muchedumbre afuera de su casa, ya para lincharlo por ser tan egoísta. Entonces Brías sale de la casa y dice, está bien, voy a escribir mi máxima. Y escribe en la pared, la mayoría de la gente es siempre mala. Ese es un poco el hilo de desconfianza que la democracia liberal propone poner en nosotros mismos. Porque sabe de lo que somos capaces cuando estamos llevados por la fuerza o por la ambición. ¿Recuerdan un poco lo que había hablado antes del Bill of Rights, de la Carta de Derechos, como esfera inviolable de la persona? Dijo hace 50 años un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos lo siguiente: el derecho del hombre a la vida, a la libertad, la prosperidad, la libertad de expresión, de prensa, de religión, de reunión y otros derechos fundamentales no deben ser sometidos a votación ni depender del resultado de ninguna elección. Esos derechos fundamentales no se someten a votación. No importa que la votación sea 99-1 o 99,99. No se someten a votación. Para la democracia liberal. Para la democracia liberal es perfectamente posible que hayan cosas que no se consulten. Porque no están en la esfera de lo consultable. Es como que si el molinero de Sanssouci le hubieran consultado si tenía derecho o no a su molino. Entonces, para ir cerrando esto de la democracia liberal, creo que lo importante es decir que el Estado de Derecho es como una salvaguardia de la propia democracia para que no se vuelva loca, para que no corra desaforada por la calle haciéndose daño a sí misma. Y la forma que tiene de hacerlo es protegiendo con reglas iguales a cada persona y no permitiendo que esas reglas se sometan a la voluntad de las mayorías. Por el contrario, esta otra democracia, para los que digan que no hay otra democracia, lo entiendo, lo respeto y permítanme hacer el argumento solo para efectos didácticos, es una democracia ilimitada. Aquí en cambio, ahí es sin Estado de Derecho, no son. Aquí uno escucha las palabras plenos poderes. Es decir, el poder ilimitado, pero dado por el pueblo, no tomado a la fuerza, dado por el pueblo, es decir, entre comillas, democráticamente. Aquí las libertades no son del individuo, sino que son concesiones que recibe el individuo. Y como son concesiones, se pueden quitar o se pueden limitar o se pueden alterar. No es algo que yo tengo, es algo que me dan. No es que el molinero de Sanssouci sea dueño de su molino, es que le dieron la propiedad de su molino. La ley le permite ser propietario de su molino, la ley puede decir que no es propietario de su molino. Aquí hay este concepto de democracia rousseauiana, y yo sé que esa expresión no es muy feliz, pero lo importante aquí es que la voluntad popular prevalece sobre la voluntad individual, en todos los aspectos. Esto que suena muy lógico para algunos aspectos, la democracia liberal no lo permite para todos los aspectos. Aquí sí, aquí todo es sujeto de elección, porque no se puede limitar al soberano. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No se puede limitar al pueblo soberano, o esa famosa frase de Vox Populi, Vox Dei, que perdónenme, es atroz. Que la voz del pueblo sea la voz de Dios, es una cosa para legitimar las cosas más terribles. Todo es legitimable, todo es democratizable, todo se puede someter a votación.
hay un video que está por ahí en YouTube, que antes lo usaba, pero que ya dejé de usarlo, porque como lo hizo alguien con una posición política muy fuerte, ponerlo en una conferencia como esta lleva el mensaje equivocado. Pero es un video donde está el presidente de Venezuela sosteniendo la idea de que Cuba es una democracia. Y lo dice con toda la seriedad del caso. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Lo dice porque esa situación de cosas, que yo lo llamaría abiertamente una dictadura, más o menos se encaja en alguna de estas acepciones que yo estoy diciendo. Una de ellas muy famosa es confundir la democracia con la provisión de servicios. Si en una sociedad hay servicios para todos, es una democracia. No tiene nada que ver, pero está en el ideario, se lo escucha. Y lo mismo podríamos decir en el caso de Cuba, esto de acá, ¿no? Prevalece la voluntad popular sobre la voluntad individual, no se puede limitar al soberano. En teoría hay elecciones, no en teoría, en la práctica hay elecciones, solo que hay un solo candidato. Entonces, pero se vota, me imagino que puedes votar nulo, no lo sé, a lo mejor tampoco, pero puedes encajarte en eso de ahí. Y lo interesante siempre son los nombres, ¿no? Los nombres son lo último que nosotros deberíamos escuchar, porque Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea, Alemania del Este se llamaba República Democrática Alemana, y China hasta el día de hoy se llama República Popular China. Entonces, las palabras han perdido totalmente su significado. Es una cuestión de decir, bueno, aquí somos una democracia y ya está. Pero es la democracia ilimitada. Y en la democracia ilimitada, básicamente, desaparece o puede desaparecer la esfera inviolable de derechos. Esta es una buena frase que creo que ejemplifica el punto. Dice, la diferencia entre una democracia liberal y una democracia popular es la misma diferencia que existe entre una camisa y una camisa de fuerza. Misma palabra, diferente significado. Y el tema entre la democracia liberal o limitada y la popular o ilimitada no pasa por el voto, esto lo quiero subrayar, no pasa por el voto de la gente ni por la elección, pasa por la cantidad de poder que se puede asignar al gobierno. En la limitada no se puede asignar poder para algunas cosas, entre ellas menoscabar los derechos fundamentales. En la ilimitada sí se puede, sin ningún problema. Y por eso esta frase de Benjamin Constant, un liberal francés, es realmente esclarecedora. Dice, entrégale el poder total a un hombre, a varios hombres o a todos los hombres, los resultados serán los mismos y terminarás culpando a la monarquía, a la aristocracia o a la democracia. No te equivoques, es la medida de la fuerza o el poder la culpable, no sus detentadores. Tu indignación debe estar dirigida contra la espada, no contra el brazo que la sostiene. Hay armas demasiado pesadas para la mano de un solo hombre. Finalmente, para cumplir con los 10 minutos, yo creo que si vemos hacia atrás al siglo XX y nos enfocamos a los casos más comúnmente aceptados como sociedades totalitarias, nos vamos a dar cuenta que el tema electoral no es lo relevante. Es decir, el Partido Nacional Socialista Nazi ganó las elecciones. Y lo que se preguntaba Hayek es decir, bueno, porque ganaron las elecciones y tenían constitución, tenían un Estado de Derecho. La respuesta es no. Para tener un Estado de Derecho, lo importante no son las elecciones, y no son que haya un Estado ni que haya un Estado de Derecho. Lo importante es un estado de cosas donde haya una esfera inviolable de derechos del individuo protegidos por el Estado. Ese es el fundamento de la expresión. Yo siempre puedo seguir hablando, ese es un problema, pero me dijeron 10 minutos o sigo nomás. Sigo nomás hasta que no llegue el otro. Preguntas y respuestas. Ok, entonces
Puedo hacer que pregunten, igual digo lo que quiero, pero eso no sería muy democrático. Pero ok, entremos a preguntas y respuestas y quizás, si tengo la suerte de la pregunta que quiero escuchar, entonces puedo seguir, no se broma, no se preocupen. Sí, lo que quisiera es que digan su nombre cuando van a hacer una pregunta para ver si alguien aquí no los ha conocido todavía, por lo menos por escucharlos por la pregunta, ya sepan quiénes son. Entonces, a ver, si quisiera hacer la primera. Mi nombre es Gabriela. Mi pregunta es básicamente, la Constitución del Ecuador dice que somos un Estado y derechos. Esa es al final como que nos cambia todo el sentido de lo que es el Estado de Derecho. Realmente se pone en una democracia como un Estado popular. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado de Derecho concebido como lo acabas de exponer? Estoy de acuerdo. Y el Estado de Derecho que habla de la Constitución. Sí. Encantado. Y me imagino que no esperas que la respuesta sea que Estado de Derecho es con mayúscula derecho y en el otro es con minúscula y plural, ¿no? ¿Verdad? Parece una diferencia tan inocua, tan chiquitita. Voy a hacer un esfuerzo, porque realmente no... Es un tema que se está desarrollando, entonces es muy difícil juzgar algo que recién está comenzando. Pero te diría, trataría de hacer la siguiente analogía. Y voy a hacer una comparación libre totalmente en este momento. Karl Marx, no el del SRI, decía que el capitalismo había producido un importante nivel de desarrollo, pero que no era suficiente. Y que a partir de donde había llegado el capitalismo, el socialismo debía continuar hacia adelante, ¿ya? Hasta lograr la prosperidad total. Lo que no se pudo ver es que en el momento en que se suspendió el capitalismo, en lugar de ir hacia adelante, se vino hacia atrás. ¿Ya? El Estado de Derecho es acusado de lo mismo, de ser insuficiente. Porque el Estado de Derecho no te dice el nivel de educación de una población, no te dice el nivel de mortalidad infantil, no te dice el nivel de sanidad o salubridad, no te dice eso. Te dice que tienes unos derechos fundamentales que nadie puede violar y que están protegidos. Y la acusación es que eso es insuficiente. Los que creemos en el Estado de Derecho sabemos que con ese régimen lo más probable es que suceda un desarrollo, como fue lo que pasó históricamente en Estados Unidos y en Europa, donde la Constitución de Estados Unidos no dice ni una palabra de educación, y ahí están las mejores universidades. No dice ni una palabra de sistema de salud, y sin embargo las medicinas y los equipos médicos se desarrollan allá. En el caso, ese es el caso de Estado de Derecho. Parece no ser suficiente. Entonces quienes creen de buena fe que no es suficiente, quieren reemplazarlo por algo de donde se siga un mayor desarrollo, sin pensar que quizás nos puede hacer retroceder, que es lo que decía hace un momento. Entonces, en la concepción de Estado de Derechos, significa que hay un conjunto muy extenso de derechos que están ahí, primero, no porque tú los tienes, sino porque la Constitución te los da. Y eso, de comienzo, invierte totalmente las cosas, porque alguien te los ha dado a ti. Cuando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo su crítica a la Constitución, el punto que salió y se ventiló fue el punto del aborto. Pero para mí el punto más importante es este. Ellos decían en su carta que lo preocupante, que saludaban todos los derechos, pero lo preocupante es que en ninguna parte decía que esos eran derechos de la persona por el hecho de ser persona, sino que eran concesiones. Y lo segundo es que, como te decía que la intención es seguir el desarrollo en adelante, lo que pretende ese Estado
es que haya una asignación de derechos actual y directa a toda la gente, ya sin pasar por ninguna mediación. Es decir, no es que tú a lo largo de tu vida tienes el derecho a ser feliz y a trabajar sabiendo que tienes unos derechos. No, se trata que tengas que tener ya, ahora, una serie de derechos. Un poco lo que decía en la lámina de los servicios públicos, es decir, los servicios públicos como derechos, la democracia como servicios públicos. Entonces es una cosa que es cuestión de comenzar a exigir y comenzar a demandar. En un Estado de derecho, yo no sé cómo te va a ir. No lo sé. No sé si vas a ser feliz o no. En un Estado de derechos se diseña una sociedad para que tú alcances ciertos resultados. No sé si tú los quieras o no. ¿Ya? Y no sé si para que tú tengas esos resultados haya que quitarle algo a la mesa de acá. Bromeamos un poco en la mesa al almuerzo. Hay la famosa declaración de que la educación debe ser cálida. ¿Qué te puedo decir? Es decir, hay una serie de derechos que pretenden ser exigibles inmediatamente, pero que la advertencia, yo creo que puedo hacer de buena fe también, es que si llevásemos todos esos, entre comillas, derechos a la práctica, lo más probable es que en lugar de ir hacia adelante, retrocedamos para atrás. Buenas tardes. Bueno, Tenía una pregunta, un tema que no me quedó muy claro en lo del Estado de Derecho. Es la ley que tiene la supremacía sobre la voluntad popular. Pero no serían al final quienes crean esa ley las personas. Entonces no estaría también el poder en las personas. muy buena pregunta, excelente pregunta. Es un problema de terminología. Porque si estamos protegidos por la ley, pero nosotros hacemos la ley, nosotros podríamos cambiar la ley. Lo que pasa es que no hay otra palabra. En el caso del molinero de Sanssouci, él sabía que la ley lo protegía, pero nunca la había leído. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que tenía derecho a eso. ¿Ya? Esto no tiene mucho que ver con las ciencias jurídicas, tiene más que ver con las ciencias morales. Tú sabes que tienes derecho a ciertas cosas. Entonces, cuando yo uso la palabra ley en ese sentido, me refiero a la protección que consuetudinariamente la sociedad ha ido concediéndole a los individuos. Te estoy hablando no de hace 2000 años, te estoy hablando de tiempos inmemoriales. Las cosas que hacen que tú digas, caramba, no hay derecho a esto, a pesar de que no lo hayas leído nunca. Hasta ahí. Ahora, una de las doctrinas que más confusión arrojó a esto, el siglo XIX, fue la del positivismo. Es decir, ¿qué decían los positivistas? Decían, el único estándar para medir si una ley es el test de la constitucionalidad. Si ha sido expedida por el órgano competente y si no tiene vicios formales o materiales. El problema es que el positivismo carece de un estándar ético para juzgar si una ley es buena o mala. No les importa. Es decir, la lucha del positivismo fue, entre otras cosas, para sacar la ética del derecho. Y el Estado de Derecho es un ideal ético. Entonces, no me queda más que decirte que en una sociedad, dos sociedades iguales, misma población, misma capacidad de dictar leyes, es perfectamente posible que una haya Estado de Derecho y en otra no haya Estado de Derecho. Tomemos Berlín. Berlín, una ciudad dividida en dos. Una con Estado de Derecho y otra sin Estado de Derecho. Toma Corea. Lo mismo. Lo más interesante es tomar los países que han sido partidos por la mitad, porque es la misma población. Entonces, si nos metemos en el laberinto positivista, siempre la sociedad podrá cambiar las leyes. Siempre. Y las leyes dirán lo que las leyes dicen.
lo que yo... A ver, es que esa es otra discusión. Yo no me he metido a hablar del derecho natural, porque creo que eso implica otro set de creencias. Pero una fuente de lo que estoy hablando es el derecho natural. Es una fuente importantísima. Otra fuente, podríamos llamarlo el derecho consuetudinario, que más allá de que sea natural o no, es real. Es la evolución de siglos que nos ha ido creando la conciencia de que tenemos ciertos derechos.